Mi nombre es David Lynch, mi compañero Camilo Rodríguez. Venimos a explicarle el día de hoy la simulación Monte Carlo. Primeramente, pues tenemos la introducción. Nos dice que la simulación Monte Carlo permite tener en cuenta el riesgo en análisis cuantitativos y toma de decisiones. Es un método no determinístico o estadístico numérico, usado para aproximar expresiones matemáticas complejas y costosas de evaluar con exactitud. En 1994 se le dio nombre a este método, Monte Carlo. ¿Por qué? Porque en la ciudad de Mónaco había un casino el cual utilizaba este método para las probabilidades. Entonces, por ello, se colocó ese nombre. ¿Cómo funciona la simulación Monte Carlo? Se basa en crear modelos de posibilidades de resultados mediante la sustitución de un rango de valores. Es decir, una distribución de probabilidades para cualquier factor con incertidumbre inherente. Se calculan los resultados una y otra vez y este método es útil para analizar los riesgos cuantitativos donde se asignan valores numéricos a los riesgos. Siguiente. Bueno, ¿para qué se utiliza la simulación Monte Carlo? Bueno, se utiliza en distribuciones de probabilidad, es decir, probabilidad de que un riesgo ocurra o se materialice. En función de los cálculos de distribución de probabilidad, la simulación ofrece una visión muy completa de lo que puede suceder. Los resultados de simulación muestran no solo lo que puede suceder, sino la probabilidad de un resultado. La clave de este método se apoya en producir un modelo matemático, proceso de actividad que se desea examinar identificando variables cuyo comportamiento aleatorio establece la conducta universal del sistema. Es decir, como ya lleva una secuencia en esas probabilidades, entonces este comportamiento aleatorio llega a tener como una secuencia a la cual podemos seguir para determinar la probabilidad. ¿Para qué sirve el método Monte Carlo? Bueno, este método normalmente se utiliza en simulaciones de sistemas complejos que pues, permite, mediante variables aleatorias, poder, digamos, identificar cómo va a ser el comportamiento del sistema. Se puede llevar a cabo, digamos, en procesos industriales para la producción, como a raíz de varias variables que influyen en el proceso de producción, vamos a obtener diferentes respuestas y entonces el método nos permite, digamos, iterar con diferentes variables para ver cómo se va a comportar ese sistema. También podemos estimar probabilidades donde, digamos, vamos a tener una distribución de probabilidades y dependiendo, digamos, de diferentes, como les mencioné anteriormente, variables que influyen en esas probabilidades, vamos a también a poder saber cómo se va a comportar cada una de las probabilidades dependiendo de las variables o cómo se ejecute, digamos, la simulación de Monte Carlo. Bueno, para desarrollar el método Monte Carlo se deben identificar unos pasos. Entonces, el primer paso es identificar el experimento o sistema o simular. Definir la variable aleatoria es el segundo paso. El tercer paso es definir la función de la probabilidad. El cuarto es construir la función acumulada de la probabilidad. El quinto es calcular o construir la tabla de transformación inversa de la función acumulada de la probabilidad. La transformación inversa utiliza la función acumulada de la probabilidad de la variable aleatoria que se va a simular. Y el sexto paso es generar un número aleatorio y ubicarlo en la transformada inversa para simular un valor específico. ¿Cuáles son las ventajas que ofrece la simulación Monte Carlo? Bueno, la simulación Monte Carlo ofrece resultados gráficos, análisis de sensibilidad, el análisis del escenario y la correlación de las variables de entrada. Bueno, pues ofrece resultados gráficos porque se pueden graficar, digamos así, las estadísticas que requieren las probabilidades. Análisis de sensibilidad, pues podemos identificar, como decía mi compañero, las situaciones más óptimas del comportamiento de la probabilidad. El análisis del escenario es identificar los riesgos que pueden ocurrir en esa probabilidad para, como decía, para gestionar un proyecto o para una empresa. Bueno, incluso también se podría hacer para los casinos, como les venía diciendo antes. La correlación de la variabilidad de entradas. Esas variables necesitan tener una correlación en la entrada. Desventajas, pues una de las desventajas para aplicar el método de Monte Carlo es que requiere una alta demanda computacional, es decir, que
Si logra ejecutar un ser humano no podría, se demoraría mucho porque este método necesita de máquinas inteligentes para poder ejecutar muchas variables y muchas operaciones matemáticas en un momento, y son demasiadas variables a iterar. También la dependencia de la calidad de los datos pues puede variar un poquito dependiendo de cómo se apliquen las fórmulas y se hagan los métodos matemáticos. Bueno, la aplicación que tiene la simulación Monte Carlo, el método Monte Carlo en ingeniería de sistemas, es la simulación de redes de computadoras, análisis de fiabilidad de sistemas, optimización de procesos de producción, gestión de proyectos y modelado y simulación de sistemas de control. Bueno, pues como sabemos, análisis de fiabilidad de sistemas, pues lo que tratamos de identificar son los riesgos que conllevan el sistema que estamos optimizando. Entonces, pues, obviamente todas estas ventajas o esta aplicación de ingeniería de sistemas están como, digamos así, relacionadas y ayudan a la gestión de los proyectos que tiene el ingeniero. Bueno, vamos a ver el ejemplo práctico sobre la simulación de Monte Carlo. Para esto tenemos el siguiente ejercicio. En la tabla se presentan las distribuciones de probabilidad para el número de consultas que llegan a un servidor web por día. Genere a partir del método Monte Carlo los primeros 60 días, compara el promedio obtenido de la distribución con el de los días generados. Primero que todo, pues vamos a ver acá que tenemos pues el número de consulta y el número de días. Para 10 días llegó 0 consultas, para 20 días llegó 1 consulta, para 40 días 2 consultas, para 60 3 consultas, para 40 días 4 consultas, para 30 5 consultas. Vamos a estudiar el número de días que se se estudiaron en este caso. Para eso pues vamos a sumar los días, los sumamos y obtenemos que se estudiaron 200 días. Ahora vamos a obtener el promedio de estas distribuciones de probabilidad, lo cual sería este por 10 más 1 por 20 más 2 por 40 más 3 por 60 más 4 por 40 más 5 por 30. Enter. Igual a 590. Para obtener el promedio vamos a dividir este 590 en el número de días que se estudiaron. Y obtenemos que es igual a 200,95. Lo resaltamos y lo ponemos en negrilla y un poquito más grande para tenerlo en cuenta. Ahora vamos a hallar la frecuencia relativa. La frecuencia relativa va a ser igual al día dividido entre el número de días que se estudiaron. Entonces para la primera tenemos que es igual a 0,05, para la segunda tenemos que es igual a 0,1, para la tercera tenemos que es igual a 40 dividido entre 200, vemos que 60 dividido entre 200, y tenemos que 40 dividido entre 200, y tenemos que 30 dividido entre 200. Bueno, entonces ya tenemos la frecuencia relativa. Entonces ahorita vamos a hallar la frecuencia acumulativa. Para hallar la frecuencia acumulativa pues vamos a sumar. Iniciamos con 0,05, luego tenemos que este más este más este, luego este más el 0,15 más el 0,2, luego tenemos que 0,35 más el siguiente que es 0,3, tenemos que es
0,65 más 0,2 y por último tenemos a 0,85 más 0,85 más 0,15 y obtenemos que es igual a 1. Ahora vamos a armar los intervalos. Los intervalos serían 0, este es igual al que viene acá a 0,5, luego quedamos en 0,5 y seguimos con 0,15. Luego quedamos en 0,15 y seguimos con 0,35. Quedamos en 0,35 y seguimos con 0,65. Quedamos en 0,65 y seguimos con 0,85. Quedamos en 0,85 y seguimos en 1. Listo. Una vez que ya hemos hallado la frecuencia relativa, la frecuencia acumulativa y los intervalos, vamos a generar la simulación de Monte Carlo. Para esto vamos a crear un número, aleatorio, que ese se generará entre 0 y 1, número aleatorio, y le damos enter. Ahorita arrastramos esto para crear los primeros 60 días, veámoslo más o menos por acá en 63, y ahorita se generan 63 números aleatorios. Entonces ahorita, para poder generar esta búsqueda y que me dé los números, vamos a obtener las consultas, digamos, en este rango, digamos, de 0.45, que es un rango que está entre 0,05 y 0, no, ese rango está entre 0,35 y 0,65. Entonces lo que vamos a hacer es darle igual, vamos a darle buscar, vamos a utilizar la función buscar, vamos a darle al número aleatorio que generamos, punto y coma, a los intervalos, punto y coma, y a los números de días de consulta. Entonces vamos a fijar esto para poder arrastrar la ecuación y que se generen todos los números automáticamente. Fijamos el dólar para fijar el número y le damos enter. Obtenemos que cada vez que vayamos a darle enter o algo, se va a actualizar ese número, el número aleatorio. Entonces cogemos la fórmula y la arrastramos hasta donde tengamos el resto de números y se generan los números aleatoriamente. Entonces obtenemos que en un rango entre 0,70, o sea que el número 0,70 que está en el rango de 0,65 y 0,85, obtenemos 4 consultas. Y así, cada vez que yo le dé aquí y vuelvo y lo suelte, se van a generar otra vez de nuevo los números aleatorios. Entonces para esto vamos a utilizar, para hallar el promedio de estos números generados, vamos a utilizar la función promedio de Excel, y vamos a seleccionar todos los números de consultas hechos por la simulación y damos enter y obtenemos el promedio. Este promedio nos da 2,71. Este promedio nos da 2,71, pero si digamos este promedio tiene que cambiar. Si yo doy clic acá y vuelvo y suelto, se van a generar otra los números y el promedio va a cambiar. Ahorita el promedio es 3. Si yo doy acá y vuelvo si yo doy otra vez acá y suelto, se van a volver y el promedio es de 2,77. Entonces tenemos que este promedio de los días generados por la simulación comparado con los días dados por las distribuciones de probabilidades, entonces siempre este promedio va a cambiar. Gracias.